Buenos días. Como hemos dicho en otras oportunidades, el próximo evento electoral de importancia para Venezuela será dentro de 4 años, a menos que ocurra el referéndum para la reforma constitucional. Para analizar este y otros temas de la vida política nacional, tenemos en estudio a Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias por invitarnos. La oposición venezolana tiene un reto por delante. Usted ha dicho que necesita ser más plural. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que está claro que lo que acaba de ocurrir en Venezuela en los últimos procesos electorales, los de este año, es que producto de los errores que la oposición ha cometido, básicamente 2 errores. Uno es el de la falta de unidad, en muchos casos, y el otro es el del llamado a la abstención. La combinación de esos 2 errores trajo como consecuencia que se produjera un conjunto de resultados donde una minoría gana a pesar de ser minoría, como lo estoy diciendo. Está el caso, por ejemplo, de municipios, está el ejemplo de Carrizal, donde claramente está ubicado que si la oposición se dividía iba a ganar una opción del gobierno, como en efecto ocurrió, a pesar de que previamente se había establecido el criterio en todos los campos de que se iba a respaldar a todos aquellos candidatos a alcalde que estuviesen en ejercicio. Sin embargo, allí no se cumplió. Hay otros casos también, esto todavía no lo tenemos inventariado totalmente, donde tampoco se cumplió con ese preacuerdo que habíamos establecido, y eso trajo como consecuencia los resultados que hoy conocemos. 50 alcaldías cuando se tenían 130 y tantos, y el gobierno ganó todas las que se sabe que ganaron, precisamente como consecuencia de esta situación que ya también en otras elecciones, la elección de gobernadores y diputados y también la anterior elección de gobernadores, se demostró claramente que cuando tú sumabas los votos que había sacado la oposición, tenías más votos que el gobierno. Y cuando le sumabas a 17 gobernaciones, sumabas el segundo con el tercero, se convertía el segundo en primero. Lo cual indica que para los efectos de lo que viene, tiene que haber una disposición de reconocer, de tener una disposición autocrítica, de entender que es mucho más importante que tu interés o el mío están los intereses de Venezuela, y que Venezuela necesita como país, como sociedad, buscar la manera de salir de estas condiciones de vida que hoy tenemos, y para eso es necesario, primero, que todo este campo llamado opositor pueda efectivamente actuar de manera conveniente, de manera asertiva, y por supuesto también eso pasa por tener que dialogar y tener que conversar con quienes hoy están en el gobierno. ¿Y cómo lograr, digamos, esa concertación entre los diversos actores de la oposición venezolana? Porque hay muchos señalamientos. Por ejemplo, hay un sector que señala al sector de oposición que hace vida en la Asamblea Nacional, que, por ejemplo, siempre aprueban las leyes que plantea el Ejecutivo Nacional, los acusan, les hacen señalamientos. ¿Cómo llegar a ese acuerdo, a esa concertación? Bueno, precisamente parte del asunto está en que se deje atrás toda la cantidad de razones personales que entiendo que, y sabemos todos que hay muchísimas, de gente que se deja de hablar, que se deja de asumir como parte de la oposición, comienzan a descalificarse, que si tal cosa o tal la otra, cosa que todo eso es un error. El hecho de que haya distintas visiones no quiere decir que no haya la disposición de compartir dentro de un esquema en el cual el voto como instrumento de lucha, salida constitucional, salida democrática, que además de eso tú no pongas en riesgo a quienes están en el gobierno y eventualmente tengan que salir, porque parte del asunto está en que Venezuela tiene que recuperar su alternabilidad desde el punto de vista político, así como en el pasado. Aquí hubo momentos de nuestra historia donde había adecos, un presidente adeco, había un presidente copellano, después había otro presidente adeco, después incluso se dio la circunstancia de que Rafael Caldera, que era copellano, dejó de ser copellano y fue presidente también y fue reconocido, y eso cerró todo ese capítulo con Chávez
electo y reconocido por todo el mundo. Bueno, eso en Venezuela se acabó. Eso hay que recuperarlo para que el país pueda entender que aquí puede haber diversidad, puede haber cualquier cantidad de opiniones, pero hay un interés superior que Venezuela. Y en Venezuela ocurre, como por ejemplo ocurre en Chile, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, con todas las dificultades que en esos países existen, pero sin embargo la alternabilidad se respeta. Eso hay que recuperarlo para que se comprenda que perfectamente puede un sector del país ser oposición y mañana gobierno, o al revés, ser gobierno y mañana oposición, y que eso no significa nada desde el punto de vista del destino del país si todos asumimos que lo que se trata es de tener en el centro del asunto una visión en la cual Venezuela como sociedad, como país, es lo más importante para todos. Usted ha señalado que se debe retomar la vía democrática, la vía electoral. Sin embargo, el MAS, el Movimiento del Socialismo, siempre ha recorrido esa vía. Hoy no tiene tarjeta electoral. ¿Qué debió hacer diferente el MAS? Bueno, eso forma parte precisamente de las cosas que hay que corregir, porque no tiene sentido que tú, en materia de lo que son las organizaciones políticas, tú apliques unos mecanismos absurdos. Con el MAS, por ejemplo, que no solamente fue el MAS, le ocurrió al partido Unión de Progreso, le ocurrió a Puente, después le ocurrió al partido de Calzadilla y donde estaba Enrique Márquez, Comunista de Venezuela. Al Partido Comunista le ocurrió en el campo del polo patriótico, y antes le había ocurrido a Acción Democrática, le había ocurrido a COPEC, que son los procesos de judicialización donde, producto de una decisión de un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, se quitan unas autoridades y se ponen otras por un criterio tal o cual. En el caso del MAS y de las otras organizaciones, no llegaron al punto de judicializar, sino que le quitaron la tarjeta. En el caso del MAS es un partido que tiene todos los aspectos, todos los requisitos legales, número de votos, el cumplimiento de las normas estatutarias de elección de autoridades, comunicar al Consejo Nacional Electoral todos estos aspectos. Todo eso está cubierto. Y nosotros hemos ido a los organismos electorales, yo creo como por lo menos 15 veces, por distintas vías, para tratar de que alguien nos explique por qué razón al MAS le quitaron la tarjeta. Y eso forma parte de las cosas que hay que dirimir, para que aquí todo el mundo pueda entender que puede militar políticamente en el partido que quiera, que ese partido tiene que cumplir con las normativas legales, constitucionales, etcétera. Cuando al MAS le resuelven quitarle la tarjeta, en ese momento el MAS, de acuerdo con su votación del último proceso en el cual habíamos participado, era el sexto partido en votación del país. Pero sin embargo, bueno, ellos tomaron esa decisión, y frente a eso es donde yo digo que hay que tener una disposición de rectificar de parte del gobierno y de parte de la oposición para que el país efectivamente pueda reconstruir todos los instrumentos democráticos, los instrumentos económicos, los instrumentos que requieren poder recuperar a Venezuela, para que entre otras cosas los 7 millones y tantos, más o menos eso, de venezolanos que están fuera puedan regresar y se pueda vivir en el país en otras condiciones. Hay algunos analistas políticos e incluso dirigentes políticos que hablan que es necesario transitar un camino de reinstitucionalización. ¿Cómo se puede transitar ese camino con la correlación de fuerzas políticas que hay ahora en Venezuela en relación, por ejemplo, a los cargos de representación popular? Eso me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y ya venimos. Siga con más de Entrevista a Venevisión. Continuamos conversando con Felipe Mujica, secretario general de la organización política MAS, Movimiento al Socialismo. Antes de irnos al corte comercial, se nos quedaba una pregunta en el aire. ¿Cómo transitar el camino de la reinstitucionalización, según han solicitado algunos dirigentes políticos, con la correlación de fuerzas que existe en Venezuela? Por ejemplo, con una Asamblea Nacional donde el gobierno o el partido de gobierno es mayoría, donde tienen todas las alcaldías, todas las gobernaciones, la mayoría de los consejos municipales. Tú sabes que en Venezuela hay experiencias de cómo resolver esas cosas independientemente de las correlaciones de fuerza. Las correlaciones de fuerza son, en algunos casos, como producto de la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que es lo que indica claramente la Constitución,
Y en otros casos, bueno, son correlaciones de fuerza que se cometen producto o que se tienen como producto de las arbitrariedades. Por ejemplo, la Asamblea Nacional debería tener un mecanismo de proporcionalidad, que en este caso no existe. Yo recuerdo que cuando se constituyó uno de los escenarios de diálogo, que fue el de la mesa, allí el tema principal era cómo rescatar la proporcionalidad para que efectivamente se pudiera tener una asamblea que pudiera ser expresión de la voluntad de los venezolanos para un lado o para el otro, o para varios lados, pues también puede ser así. ¿Y qué ocurrió? No hubo manera y terminamos ese proceso de diálogo también fracasado con una decisión que el gobierno impuso, donde el resultado fue que ellos obtuvieron el 60% de los votos y se cogieron el 92% de los miembros de la Asamblea. Y la oposición sacó el 30 y tanto por ciento de los votos y le tocó apenas el 6 o el 8%. Mientras eso no se corrija de manera correcta, que permita que la representación de esas instituciones tenga que ver con la expresión de la voluntad de los venezolanos al votar, mayoría, minoría o varias opciones, etcétera, habrá ese problema. Pero eso no significa que no se pueda intentar lo que tú has planteado, que es la posibilidad de reinstitucionalizar el país, porque si hay la voluntad democrática, hay la voluntad política, hay la disposición de entender que el país que tenemos de esa manera va a ser muy complicado, porque esto no le sirve ni siquiera al propio gobierno. El gobierno ha cometido sus errores y sabe que esos errores están allí, como le dice la gente, son facturas que están pendientes y que el gobierno debe buscar la manera de evitar que esos errores se sigan cometiendo o sigan siendo el centro de la divergencia. Si aquí se abre la posibilidad de que se resuelva el tema de los presos políticos, hay 1000 y pico, 1000 venezolanos presos, se pone en libertad a los presos políticos y por allí se arranca. De ahí en adelante se busca la posibilidad de, por decir una palabra que aplica hace mucho tiempo atrás, de buscar los escenarios de paz democrática, que fue lo que hizo Caldera cuando hubo que regresar de toda la confrontación de aquel momento entre los sectores izquierdistas y los sectores que en ese momento están en el gobierno. Vino la paz democrática, hubo que legalizar partidos como el Partido Comunista y el MIR. Es decir, hay mecanismos por los cuales se puede comenzar, y eso es lo que el gobierno tiene que buscar para hacer un planteamiento donde, si eventualmente vamos a la reforma y ese mecanismo electoral viene y aplica, veamos cómo en esa reforma discutimos todas las cosas que haya que discutir y resolver para que el país pase a ser lo que todos los venezolanos queremos. Muy brevemente, porque nos queda escasamente un minuto para la entrevista. El papel de Chevron en Venezuela, ¿cómo debe leerse o interpretarse la aprobación de esta nueva licencia para esta empresa petrolera y para otras internacionales? Para nosotros, lo hemos dicho siempre, lo ideal hubiera sido que ninguna de estas decisiones que aplican mecanismos de sanciones se hubiese aplicado. Nosotros lo vimos desde el comienzo, cuando las sanciones aparecieron y aparecieron sectores opositores diciendo que había que aplicar sanciones, le pusimos el ejemplo cubano. Mira, esas sanciones lo que hacen es favorecer al que está gobernando, porque de allí en adelante le echan la culpa a esas sanciones de todo lo que ocurre en el país, como es lo que estamos viendo acá. Es evidente que las sanciones, por ejemplo, distorsionaron la economía, pero antes de las sanciones estaba aquella palabreja que se llamaba expropiate, que fue lo que efectivamente acabó con la economía. Bueno, hoy, ¿de qué se trata? De entender que lo de Chevron ojalá no hubiese ocurrido nunca. Ojalá eso fuese un factor que estaba allí, que no hubiese sido aplicado de esa manera y que no hubiese sido utilizado de la manera que ha sido utilizado. Ojalá lo de Chevron se normalice y no haya el tira y encoge que hay, que todos los días uno le da una información de que lo de Chevron es así, o es asado, o viene por la carretera vieja, o viene por la autopista. Uno no sabe exactamente de qué se trata. Bien, gracias por habernos acompañado. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Bueno, seguimos en contacto, pues en cualquier momento seguiremos hablando sobre los temas. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.